Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Estamos ahora mismo viendo una serie de conceptos básicos, conceptos previos de sobre, bueno, pues para poder hacer cálculos básicos, ¿no? Sobre el átomo y las moléculas. Bueno, lo primero, un repaso rápido a lo que ya, por si acaso hace falta, a lo que ya hemos visto, ¿no? Hemos visto masa atómica y masa molecular, ¿no? Muy importante que sepamos calcular bien las masas moleculares, ¿no? La masa molecular. Bueno, por si acaso hace falta, voy a ello, ¿eh? La masa molecular, más propiamente dicho, habría que decir masa molar, porque normalmente la unidad que nos interesa y que damos es el gramo por mol. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues por ejemplo, voy a hacer un par de ejemplos aquí en vídeo para que a nadie dude ya cómo se hacen estas cosas. Pues si me preguntan cuál es la masa molecular del ácido fosfórico, por ejemplo, del ácido fosfórico, claro, primero hay que formularlo, el ácido fosfórico, valencia del fósforo, 1, 3 y 5. Como el fósforo es especial, son 3 hidrógenos, el fósforo, valencia 5, 5, 3, 8, entre 2, 4, ¿no? El ácido fosfórico. Por lo tanto, la masa molecular del ácido fosfórico sería... Para ello hay que conocer las masas atómicas, ¿no? Que esas me las darán siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues estas las sabemos, ¿no? El hidrógeno tiene masa atómica de 1, el fósforo... Al final, con el tiempo, con los años, uno se aprende las masas atómicas, cuando lleva uno bastantes años, ¿no? Por ejemplo, la del hidrógeno, que es 1, y la del oxígeno, que es 16, son las primeras que uno normalmente se aprende, ¿no? Bueno, entonces la masa molecular es, pues bueno, pues lo que tengo que hacer es ¿cuántos átomos en una molécula, cuántos hidrógenos tengo? Pues si como es H3, significa que en una molécula hay 3 hidrógenos, por lo tanto 3 por... ¿Y cuál es la masa de un hidrógeno? Pues la masa de un hidrógeno es 1, ¿no? 3 por 1. Más, ¿cuántos átomos de fósforo tengo? Pues uno solo. ¿Y cuál es la masa de un átomo de fósforo? Pues la que tenéis aquí, la masa atómica. Más 31, más... Y por último los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo? Como eso 4, es que tengo 4 oxígenos. Es decir, 4 por... ¿Y cuál es la masa de un átomo de oxígeno? Su masa atómica, 16. Bueno, es decir... 3 por 1, 3, más 31, más 4 por 16, que es 64, ¿no? Para que nos quede más claro, 3 sería la aportación del hidrógeno dentro de esa molécula, 31 la del fósforo, 64 la del oxígeno. Bueno, y sumando todo, me da la masa molecular. La masa molecular, 98 gramos por mol. Esa es la unidad que se utiliza. Entonces, masa molecular del ácido fosfórico, 98 gramos mol para el ácido fosfórico. ¿Sí? Bueno, voy a hacer otro ejemplillo más, ¿vale? Otro ejemplo más, ¿eh? Vamos a llamar este ejemplo 1. Estoy revisando por si acaso hace falta las masas moleculares. Y el ejemplo 2, por ejemplo, un hidróxido, ¿no? Que esos también a veces os cuestan un poco. Hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, claro, para eso hay que saber formular. Si yo os digo la masa molecular de hidróxido de calcio, hay que saber que el calcio tiene valencia 2, ¿no? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, cieno y cadmio, valencia 2. Bueno, y me tienen que dar las masas atómicas, ¿no? En calcio, por ejemplo, esta es 40, la del oxígeno ya no la sabemos, que es 16, y la del hidrógeno es 1, ¿no? Entonces la masa molecular sería, ¿cuántos átomos de calcio tengo? Pues tengo un átomo de calcio, ¿no? En la molécula hay un átomo de calcio, 40 más. ¿Cuántos átomos de oxígeno? Bueno, aquí mucho cuidado. Cuando lo tengo entre paréntesis, quiere decir que este 2 afecta al oxígeno y afecta al hidrógeno. Es decir, como si fuese en matemáticas un 2 por. Entonces tengo 2 átomos de oxígeno y 2 de hidrógeno. Simplemente el cuidadito que hay que tener es ese, ¿no? Es decir, que tengo 2 átomos de oxígeno, 2 por 16 de cada oxígeno, más 2 por 1 de cada hidrógeno. Entonces sería 40 más 32 más 2. 40 del calcio, 32 del oxígeno, 2 del hidrógeno. Y esto me da 74. 74 gramos mol. Sería la masa atómica del hidróxido de calcio. Bueno, pues si acaso hacía falta, ¿no? Muy bien, bueno, también si quedan dudas de esto todavía,
pues nada, preguntáis, ¿eh? Bueno, vamos a lo importante ahora, para poder seguir. Concepto de mol. El concepto de mol. Bueno, para poder entenderlo, a mí me parece muy ilustrativo que empecemos por recordar el concepto de par. ¿Qué es un par? ¿Qué es un par de zapatos? Pues un par de zapatos son dos zapatos, ¿vale? Cuando hablamos de pares, hablamos de agrupar de dos en dos zapatos. Pero si voy a decir un par, también puedo decir pues una docena. Una docena de zapatos. Es otra manera también de agrupar los zapatos, ¿no? Una docena de zapatos. ¿Cuánto sería una docena de zapatos? 12 zapatos. ¿Por qué decimos una docena? Bueno, porque es una cantidad más pequeña que decir 12. Y sobre todo cuando vamos diciendo, cuando tenemos muchos, pues parece que me decir, tengo 36 zapatos en mi armario. Pues digo, 3 docenas de zapatos, ¿no? Me resulta más cómodo decir una cantidad más pequeña, ¿no? Pues lo mismo pasa con el mol. Si yo digo un mol es lo mismo, es como decir una agrupación. ¿Quién sería un mol de zapatos? Bueno, pues un mol de zapatos, pues es justamente la cantidad que se ha sacado para la química, en química, es 6,022 por 10 elevado a 23 zapatos. Muchos zapatos. Por 10 elevado a 23 significa correr esta coma que tenéis aquí 23 veces hacia la derecha. 6,022 por 10 a la 23. Ese es un mol de zapatos. ¿Bien? Bueno, ¿por qué se utiliza el mol en química? Pues porque el átomo y la molécula son muy pequeños. Y entonces, para poder obtener algo visible, algo un poquito que se pueda manejar, hace falta ocupar moles. Hace falta ocupar moles. De tal manera que hablamos casi siempre de mol de moléculas. Un mol de moléculas que serían 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Podemos hablar también de moles de átomos. Un mol de átomos que sería 6,022 por 10 elevado a 23 ¿qué? Átomos. Átomos. Y así, ¿no? Y así. Es decir, esto sobre todo en química los moles se utilizan sobre todo para moléculas y para átomos. Cuando no se dice nada, se dice simplemente un mol de agua. Nos estamos refiriendo siempre a moles de moléculas. A moles de moléculas. Por defecto, en química, cuando hablamos de moles, hablamos de moles de moléculas. Solo que digamos moles de átomos, hablamos de moles de moléculas. Bueno, todos sabéis lo que es una molécula, ¿no? Pues una molécula es una molécula de agua, ¿no? Pues ¿cuánto sería un mol de agua? Un mol en el agua, pues estaremos refiriendo a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. El agua es una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿vale? Pues un mol de agua. ¿Cuánto sería un mol de ácido sulfúrico? Pues 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico, de H2SO4. Y así sucesivamente. Y no tiene más, ¿no? Bueno, y este número mágico, que es 6,022 por 10 elevado a 23, se le conoce como número de Avogadro. 6,022 por 10 elevado a 23 se le conoce como número de Avogadro. Sus unidades podéis poner si queréis, que son partículas, porque depende de lo que estemos midiendo. Partículas. Partículas por mol. Bueno, ya veremos esto del mol. ¿Por qué? Porque son, sí, pues no lo vemos, porque en un mol hay 6,02 por 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, ¿no? Si hablamos de moléculas, serán moléculas, si hablamos de átomos, serán átomos, si hablamos de zapatos, serán zapatos, ¿no? El número de Avogadro Na, 6,022. A ver, acostumbraros a 6,022, que es lo que se utiliza en segundo bachillerato en química, el que utilizan 6,022 por 10 a la 23, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor otros años habéis empleado 6,02, sí que lo habéis usado, o 6,023 por 10 a la 23.
Y normalmente en segundo bachillerato el que se utiliza es este, 6,022 por 10 elevado a 23 partículas por mol. Ese es el número. Bueno, ese es el concepto de mol. Es decir, son agrupar una cantidad muy alta de, si son zapatos de zapatos, ¿no? Muchísimos zapatos. Pero claro, se utiliza para cosas muy pequeñas, moléculas, átomos, iones, a veces se utiliza también para agrupar iones, bueno, cosas pequeñitas. Y cuando no se dice nada, que se dice un mol, pues se está refiriendo, hemos de entender que lo estamos refiriendo siempre a las moléculas de un compuesto, ¿no? Si yo digo un mol de hidróxido de sodio, pues sería un 6,022 por 10 a 23 moléculas de NaOH, ¿no? De hidróxido de sodio. Y ya está, pues poco más contaros. Bueno, sí, lo único que contaros es que este número tenéis que aprender a meterlo en la calculadora, ¿eh? En algunas calculadoras tenéis que meter 6,022 y o bien tenéis una teclita que pone XP, que significa, esta teclita significa por 10 elevado a, o en otras tenéis una tecla que pone por 10 elevado a X, ¿vale? Y luego simplemente poner el exponente, poner un 23, ¿vale? Entonces esto en la calculadora significa 6,022 por 10 elevado a 23. Entonces acostumbraros a utilizar esto, que esto es notación científica de calculadora, ¿vale? Notación científica en calculadora. Bien, en calculadora, ¿vale? No puedo deciros mucho más porque, claro, depende de la calculadora que tengáis. Pero sí que es muy importante que uséis la calculadora, claro. Si vamos a tener que hacer operaciones usando esta cantidad, 6,022 por 10 elevado a 23, que sería 602200000, fijaros así, un montón de veces, ¿no? Hay que correr la coma 23 ceros, es una cantidad muy grande. Pues en la calculadora hay que meterla bien, 6,022 por 10 elevado a 23, ¿no? Vale, mejor que lo pongáis con la notación científica esta, que no utilicéis tenéis una tecla también que es X elevado a N, ¿no? Mejor esta tecla, mejor no, ¿vale? Mejor notación científica. Que usemos la notación científica, mucho más fácil. Bueno, de todas maneras, si tenéis problemas y dificultades con esto de la notación científica, cuando empecemos a hacer los problemas, me lo decís, ¿eh? Me lo decís. Me preguntáis, no preguntáis. Bueno, pues esto es el concepto de mol, ¿no? Y de paso hemos aprovechado para repasar el concepto de masa molecular.